a la... Porque no se acuerdan que cuando yo aplicaba el concepto de admitancia y lo aplicaba en la ley de Ohm, nosotros tenemos que la ley de Ohm es Z vamos a poner fasores Z sobre I. Por lo tanto, si uso el concepto de admitancia, esto me va a quedar cambiado, ¿sí? Porque acá voy a tener que hacer esta operación y haciendo los extremos me queda I sobre B. Por lo tanto, la admitancia corriente sobre tensión, por lo tanto puedo poner que la corriente va a ser el producto de la admitancia por tensión. Esto es por definición, no por definición de admitancia. Y recuerdan, creo que lo dijimos, ¿no? A esto se la llama ley de Ohm, ¿no? En las admitancias. Una cosa así habíamos dicho. Es lo mismo. Entonces acá se ve exactamente lo mismo. ¿Qué va a pasar con la corriente? Lo vemos acá. En la frecuencia de resonancia, la admitancia va a tener el valor de la conductancia y la corriente va a ser alta. Y la corriente va a ser alta. Bueno, ya con esto acá tenemos el concepto de resonancia. ¿Y quedó alguna duda con esto? Porque vimos admitancias, vimos impedancias. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que repasemos? No, por mí no. No. Bueno. Una pregunta, ¿puede subir apenitas la pantalla? A ver, para ¿Al gráfico? eso. No, a esta ecuación, gracias. Esa ecuación, vean que es usar la definición de admitancia, dice yo, admitancia que es 1 sobre Z, y Z que es B sobre I. Y acá queda claro lo que dice, ¿no? ¿Se acuerdan de matemática cuando uno tenía, cómo era la cosa? Le voy a hacer acá un costado. A sobre B, C sobre D, hacía estos extremos. ¿Se acuerdan? Sí, la regla de la oreja. Esa. Fue lo que dice ahí. ¿Sí? El numerador lo tomo como si fuera la unidad dividido la unidad y listo. ¿Sí? Es como si tuviera un 4 arriba, o 4 dividido la unidad y aplico la regla. Bueno, ahora vamos a ver esto. No lo vamos a hacer todo el cálculo, o sí, a ver si ustedes me ayudan, porque ¿qué pasaría si yo tengo un circuito así? Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que vean en otro circuito. Por ejemplo, donde tengo una resistencia R, tengo XL, y acá tiene que haber un capacitor. Tengo ya un circuito paralelo, pero no es un paralelo tan sencillo, ¿no?
voy a tener una, vamos a ponerle R sub C, porque acá tengo una X sub C, y aquí R sub L porque tengo la X sub L. Entonces, a mí me dicen calcular, o sea, obtener, mejor dicho, obtener la expresión de la frecuencia de resonancia del circuito. Cuando me dicen esto, automáticamente que me están diciendo que XL, ¿no es cierto? XL tiene que ser igual a XC. Lo mismo decirme que X tiene que ser igual a 0. Estas eran las condiciones de resonancia. Estas son las condiciones de resonancia. Bueno, este circuito, ya se están dando cuenta que es de aquí en adelante obtener la frecuencia de resonancia es matemática. Es matemática, porque yo ya puse la condición de resonancia. Entonces, si nosotros lo trabajamos con, vamos a hacerlo con impedancias, o con admitancias, nosotros tendríamos que poner que I, la admitancia I, vamos a usar, vean, si uso impedancias, se complica bastante, ¿no? Porque tengo una Z1, una ZL, vamos a llamarla, una ZL, que es RL más JXL, y tengo una ZC, que es RC menos JXC. Entonces, a donde quiero aplicar impedancia, porque yo que tengo que hacer, tengo que calcular la impedancia del circuito. Si uso la fórmula de 1 sobre Z más 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 y la desarrollo y hago el producto, vean ustedes, supongan que yo uso esta, Z va a ser igual a ZL por ZC sobre ZL más ZC, que es válido hacer esto, ¿no? Es válido. Bien, que esto sería el paralelo de Z1 más Z2, pero usando admitancia, ¿cómo sería la I usando admitancia? La admitancia del circuito. Yo, si voy a calcular la frecuencia de resonancia, tengo que ver todo este circuito que tengo acá, tengo que reducirlo, visto desde este punto 1, desde este extremo 2, que son los extremos donde tengo las impedancias, tengo que tenerlo reducido a un valor de Z. Acá están en paralelo las dos. Cuando yo hablo de Z y hablo de I, yo lo que hablo es de acá, le hago esta marca, esta flecha así como diciendo la Z entre los puntos 1 y 2, que me va a quedar la Z, lo que uno llama o llamaban la R equivalente, ¿se acuerdan? Es exactamente lo mismo, digamos la impedancia que hay
entre los puntos 1 y 2, que es la z que puse acá abajo. Y tengo que desarrollar todo esto. Y cuando desarrolle todo lo que tengo acá, tengo que aplicar la condición de resonancia. Bien, yo quiero usar admitancias. Entonces, ¿cómo serían las admitancias? Por ejemplo, I sub L. Vamos a usar admitancias. Vamos a usar admitancias. ¿Cómo sería I sub L? Bueno, I sub L sería 1 sobre ZL. ¿Cómo sería I sub C? Sería 1 sobre ZC. Entonces, el circuito, ¿cómo queda? El circuito paralelo resulta usando concepto de admitancia de la siguiente forma. A mí me queda un circuito, dijimos punto 1, me va a quedar I sub L, me va a quedar I sub C, y si esto yo ahí dije que tenía el punto 1, acá voy a tener el punto 2. ¿Se acuerdan que dijimos que la admitancia lo que me permite hacer es transformar, y esto va a ser la admitancia entre el punto 1 y el punto 2. Por lo tanto, la admitancia entre el punto 1 y el punto 2, que va a ser la admitancia equivalente, va a ser 1 sobre ZL más 1 sobre ZC. Es un poco más acotado el problema que tenemos. Entonces, I1 lo pongo directamente acá. La admitancia I, que lo pongo directamente, que es entre los puntos 1 y 2. Si I es la admitancia entre los puntos 1 y 2, I va a ser igual a 1 dividido ZL, que es R sub L más J X sub L, más 1 sobre ZC. ZC va a ser RC menos JXC. Bueno, tenemos que desarrollar todo eso. ¿Cómo desarrollaríamos? Esto ya es matemática. Va a quedar una parte imaginaria y una parte real. Pero, ¿qué haríamos para desarrollar esto, esta suma? Donde tengo acá abajo tengo que eliminar. Primero, perdón. Sí, dale. No, para calcular, o sea, el total. Claro, lo que tengo que hacer es separar la admitancia, por un lado, las conductancias, y por otro lado, me tienen que quedar, o sea, tengo que tener I igual a una parte real más J una parte imaginaria.
Entonces tengo en el denominador, tengo un número complejo. Entonces ese número complejo, ¿qué es lo que se hacía para trabajarlo? A ver, si yo desarrollo la primera parte, si esto es matemática, pero bueno, vamos a repasar. Las matemáticas acá nos persiguen un poco, pero voy a hacer primero esta parte de acá. A ver si entre todos la podemos sacar adelante. Yo escribo y acá abajo multiplico el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. ¿Se acuerdan? Entonces, si una cosa así. Por lo tanto, me va a quedar. Bueno, esto es un lío. RL menos JXL. Hago lo mismo de este lado. RC por el conjugado. Y acá abajo tengo RC menos JXC y lo multiplico también por su conjugado, que es cambiarle el signo a la parte imaginaria. De esta manera, si yo tengo una fracción, ¿se acuerdan? Tengo una igualdad, y si multiplico denominador y multiplico numerador por el mismo número, la expresión no cambia. Bueno, acá abajo me van a quedar directamente RL cuadrado más XL cuadrado. Si hacemos el producto, va a quedar esto porque cuando haga el producto de más JXL por menos JXL, me va a quedar XL al cuadrado, y cuando hago el producto de menos JXL por RL, después voy a estar haciendo más JXL por RL, por lo tanto desaparecen el número imaginario, la J desaparece, que es lo que se hacía para dividir números complejos. Por eso nosotros usamos coordenadas polares, para evitarnos todo este lío. Y acá arriba me va a quedar RL menos JXC más, y acá es el mismo procedimiento, RC más JXC dividido RL más XC al cuadrado. Y desaparecieron lo que me molestaba abajo, porque eso era lo que me molestaba. Bueno, ¿y ahora qué hago con esta expresión? Es una suma de fracciones. ¿Qué tendría que hacer acá? Y tendría que ver un común denominador. ¿Cuál es la forma más práctica de obtener un común denominador? Acá tengo RL más XL al cuadrado, y acá tengo RL más J más XC al cuadrado. Si hago el producto, si multiplico los dos denominadores, voy a obtener un común denominador siempre. Por lo tanto, y lo puedo poner como, ahora voy a hacer toda esa operación. Y tengo que hacer RL al cuadrado más XL al cuadrado
Y esto acá me va a quedar como... Esto es RC. Bueno, va a quedar algo que si nos da, festejamos, porque siempre hay un error. Entonces, vean, yo tengo que hago el producto de RL cuadrado más XL al cuadrado, este producto, entonces, como tengo el producto, ahora tengo que hacer esta operación que está acá. Y lo divido por el denominador. Este lo divido por el denominador. ¿Y qué me va a quedar arriba? Arriba me va a quedar RL menos JXC y acá me va a quedar entonces R C al cuadrado más XC cuadrado. Y de este lado me queda RC más JXC que multiplica a RL cuadrado más XL cuadrado. Entonces, vean de que ya de parte eléctrica no estamos haciendo nada. Es todo matemática lo que tenemos acá. Y ahora tenemos que desarrollar todo ese lío que tenemos allá adentro. Vamos a ver cómo lo desarrollamos el numerador. A ver cómo desarrollamos el numerador. Y me va a quedar como R sub L por R sub C al cuadrado. Hago esto. Y después más X sub 6. Después voy con este otro término que está acá. Y hago también la distributiva. ¿Ustedes lo están haciendo, lo están siguiendo o no están entendiendo lo que estoy haciendo? Sí, yo lo entiendo. Yo la parte de la matemática la entiendo, o sea. Sí. Sí, todo es matemática ahora. Y tenemos que ver que de llegar a algo coherente, ¿no es cierto? Hoy tenemos un cubo. Espero que ese cubo y los cuadrados se vayan de arriba, si no... Si ustedes lo van haciendo, así entre todos vemos cómo, si tenemos algún error. Y acá me queda RC por XL cuadrado más J XC perdón, ya acá veo que tengo no, está bien. Acá no tengo un error. Acá tengo un error. Acá tengo un error. Ya empezamos. Tengo un error. Acá. Bueno, esto es XL. Ahí está. Entonces,
por suerte me desaparece esto que está acá, este cubo, porque ese cubo ya ahí, entonces está complicado si dejamos eso. Porque acá esto es XL. Y si eso es XL, me queda RL, acá repaso, R al cuadrado por RL menos, no, después hice RL por X al cuadrado, menos, acá es XL. Acá es XL. Y esto que está acá está todo mal. Lo voy a borrar todo porque lo retomo desde este punto. Vamos de nuevo a partir de ahí. Entonces después tengo menos J, acá, XL, esto es RL y esto sí es XC. Pero acá es menos J, XL por RC cuadrado, menos J, XL, XC cuadrado. Bien. Entonces acá tengo un paréntesis. Bueno, desarrollo esto y veo si está la solución a esto, porque no nos va a dar el tiempo. Más JXC por RL cuadrado más, ahora sí, RC hice RL al cuadrado por RC, e hice RL al cuadrado por XC, y ahora hago RC por XL cuadrado más J XC por XL cuadrado. Y todo esto dividido. Bueno, ¿cuánto nos tendría que dar todo esto que está acá? Tendría que separar las partes reales de las partes imaginarias, tratar de simplificar todo lo que se pueda. Poner la condición de resonancia. Y esto, lo que van a dar, lo que va a quedar, voy a colocarlo lo que tiene que quedar. Haciendo todas estas cuentas, haciendo todo esto que está acá, me tiene que quedar que la admitancia, voy a mirar lo que tiene que quedar, voy a mirar lo que tiene que quedar. Tiene que quedar RL sobre RL al cuadrado más XL al cuadrado más RC dividido RC al cuadrado más XC al cuadrado más J. Esto es lo que queda. Estoy mirando el resultado.
XC sobre RC cuadrado más XC cuadrado menos XL sobre RL cuadrado más XL cuadrado. Bueno, eso es lo que quedaría. La admitancia de este circuito paralelo que tenemos ahí. Entonces, la condición, bueno, tenemos que la admitancia, sería la conductancia, el valor de la conductancia. Podemos ver que es un número real, mientras que acá, del otro lado, tenemos dibujadas lo que serían las acá me atrevería a decir, claro, la susceptancia, acá me atrevería a decir que es, si están de acuerdo, esto sería B sub C, y esto que está acá sería B sub L, por lo tanto, la condición de resonancia, la pusimos acá arriba, era que BL tenía que ser igual, o sea que X tenía que ser igual a 0. Perdón, B tenía que ser igual a 0. Si esto es B, que es la susceptancia del circuito, en resonancia tiene que ser igual a 0. Y para que sea igual a 0, si B es igual a 0, en resonancia, ponemos XC sobre RC cuadrado más XC cuadrado menos XL sobre RL cuadrado más XL cuadrado. Esto tiene que ser igual a 0, la condición de resonancia, o lo mismo, B sub L es igual a B sub C, o lo mismo B sub L, o sea, la parte B, en definitiva, las susceptancias tienen que ser igual a 0. Bien, ustedes vean de que me queda lo mismo, que yo voy a igualar, y miren lo que voy a poner acá, voy a poner omega 0 por C en lugar de XC dividido RC al cuadrado más omega 0 al cuadrado por C cuadrado. Hago, desarrollo esta ecuación, las igualo, y acá pongo, acá hay algo que hice mal, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que hice mal en esta expresión? Todo. No anda bien la máquina. Me equivoqué, no tendría que ser, sí, ahí tengo XC es 1 sobre omega 0. ¿Mm? XC es 1 sobre omega 0 por C dividido RC cuadrado más 1 sobre omega 0 cuadrado por C cuadrado, y acá sí pongo omega 0 por L dividido RL cuadrado más omega 0 cuadrado por
L cuadrado. Y vean de que no voy a despejar F, voy a despejar omega 0, porque si no, me aparecen, en el omega 0 me aparece 2pi por F, y yo sé que igual, una vez que determiné omega 0 es igual a 2pi por F. Entonces calculo directamente omega 0, y esto, ¿qué me quedaría acá? Tengo que pasar, me quedaría, a ver, omega. Bueno, acá tengo que hacer toda una operatoria. Saco como un denominador omega 0 cuadrado, entonces no nos va a dar el tiempo. Pero que mido directamente omega 0. Omega 0, trabajando la ecuación, esto lo pongo así, después vemos, o se los paso para no perder tiempo, se los paso directamente, porque la verdad que son muchas cuentas y es todo matemática que no... Esto queda así. L sub C. Y esto queda al cuadrado. Y esto que está acá queda todo raíz. Esto sería la expresión del omega 0.